Ok, en la clase de hoy vamos a trabajar reacciones químicas y oscilaciones que pueden darse en este grupo o en esta área. A raíz de la década de los 50 hubo un bioquímico que era de origen ruso, Boris Belousov. Él estaba tratando de crear una caricatura de probeta del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un proceso metabólico que ocurre en la vida celular. Entonces, cuando él mezcló ácido cítrico y iones de bromato en una solución de ácido sulfúrico y pues también en presencia de un catalizador, es un catalizador de cerio, encontró algo muy inusual para esa época, porque cuando hace la mezcla se vuelve de color amarillo, luego de un minuto se vuelve incolora, después vuelve a convertirse en color amarillo y ya al final, bueno, así sucesivamente, digamos, una docena de veces, en lo que cuando transcurre una hora, por fin alcanza el equilibrio. Entonces, les comento, es algo inusual para su época porque antes se pensaba que todas las soluciones de reactivos químicos debían llegar al equilibrio de forma monótona. Esto era pues por las leyes de termodinámica que se estaban trabajando. Y pues ahora vemos que eso pues no siempre ocurre porque en la actualidad nosotros, por ejemplo, en una clase de química podemos tener reacciones químicas donde puedan estar oscilando de forma espontánea las reacciones, ¿no? Por ejemplo, y se han convertido en una demostración estándar en estas clases. Pero bueno, en esa época fue bastante inusual. A raíz de él, una persona retomó, una persona de universidad retoma a raíz de su tutor, su profesor, el trabajo del bioquímico ruso y se han tratado a raíz de ello pues muchos proyectos de investigación con 3 dimensiones o más, pero el ejemplo que ahorita les voy a dar porque es más académico es el del científico Langer en 1990. Él trabaja este modelo de 2 dimensiones, obviamente le quitó le puso bastantes condiciones. El sistema que ahorita les estoy mostrando es bidimensional, tiene 2 parámetros y también está en forma adimensional para que solamente ahorita trabajemos directamente qué es lo que pasa en el sistema. Tanto X como Y van a ser concentraciones adimensionales, les comento, y puede ser de este y este otro sustancia. Cuando vamos a trabajar un sistema, lo que usualmente deberíamos de hacer es empezar a trabajar con las nucleínas. Entonces, la primera ecuación, que es x' igual a 0, eso ocurre si solo si a menos x es igual a 4xy entre 1 más x al cuadrado. Vamos a despejar a y, que es lo más fácil en este caso, y tendríamos que y es igual al producto de binomios de 1 más x al cuadrado por a menos x entre 4x. Esa sería, digamos, para la nucleína de la primera ecuación. Para la segunda ecuación, tenemos y' es igual a 0 cuando bx por 1 menos y entre 1 más x al cuadrado se anula. Eso solo ocurre salvo el caso en que tengamos que 1 menos y entre 1 más x al cuadrado se anule. En consecuencia, bueno, si ya despejamos también a y, que es lo factible aquí también, podría ser que y es igual a 1 más x al cuadrado. Este es el resultado de la segunda nucleína.
Y a continuación voy a colocar cómo se ven las nuclinas juntas, junto con los vectores representativos de las distintas regiones. Y solamente que tienen que ver, bueno, aquí esta es la nuclina para Y' y esta es para X' igual a 0. ¿Ok? Si nos damos cuenta, bueno, les comentaba, van a tener vectores representativos en distintas regiones, pero recuerden la definición de cuando tenemos una nuclina, ya sea vertical o horizontal, y esa es la dirección en la tangente en la nuclina que vamos a tener. Y ya las flechas es más fácil que las obtengamos primero viendo las regiones. Por ejemplo, aquí es una dirección para una región, para otra región, digamos aquí de manera interna. Directamente esta podría ser en un punto que se encuentre sobre el eje Y, uno sobre el eje X para ver cuál es la orientación. Ya con ellas a lo mejor ya podrían tener cuáles son las direcciones que tienen en las nuclinas, ¿no? Dependiendo de las regiones. Entonces, de aquí lo que hay que obtener, bueno, nos damos cuenta al menos que puede haber un punto de intersección entre las dos nuclinas. Ese es algo que al principio podemos checar, ¿no? Pero como lo estamos observando, vamos a calcular si hay realmente este punto de equilibrio. Entonces, para ver los puntos de equilibrio debemos ver la relación. Ahí, si se dan cuenta en el diagrama, bueno, en la diapositiva de atrás, despejé a propósito a Y en las dos nuclinas para poder hacer una igualación al final. Entonces, si hacemos esa igualación, solamente vamos a igualar 1 más x al cuadrado por a menos x entre 4x. Igualamos a la otra nuclina que era 1 más x al cuadrado. Ajá. Pero pues de ambos lados tenemos 1 más x al cuadrado, entonces ese término se puede cancelar y nos vamos a quedar con a menos x es igual, aquí es igual del lado derecho a 1, pero si ya pasamos multiplicando el 4x, queda así. Y vamos a despejar a x. A x no le queda más que ser a entre 5, y este va a ser, como estamos buscando el punto crítico, este sería la entrada del primer punto crítico. En las otras nuclinas, bueno, en la otra nuclina teníamos que y era igual a 1 más x al cuadrado. Entonces de ahí me voy a guiar para poder obtener la segunda entrada del punto crítico. Porque yo lo único que voy a hacer es, bueno, si ya tengo x estrellita igual a entre 5, entonces y estrellita es igual a 1 más x estrellita al cuadrado. Solamente voy a sustituir a x estrellita porque ya sé que eso es a lo que equivale y, ¿no? Entonces, esta es la segunda entrada del punto de equilibrio. Entonces, en efecto, vamos a tener un punto de equilibrio como intersección entre las nuclinas. Ahora, bueno, algo que también se me pasó es comentarles, de acuerdo a cómo estaba aquí estas nuclinas, con sus vectores representativos, déjenme ver si puedo mover la imagen aquí. Ay, bueno, sí, pero sí quitaría eso. Bueno, ahorita ya obtuve el punto crítico, pero déjenme, voy a agregar otra imagen. En ella vamos a considerar un cuadro que se encuentra de forma punteada. Es como una región de captura. Allá.
Va a ser una región de captura, porque todos los vectores en la frontera apuntan, o vemos de la anterior imagen, aquí, como si estamos observando que todos los vectores en la frontera apuntan hacia la cajita. Entonces, esta es la región de captura que estoy colocando y estoy poniendo solo unos vectores representativos. Ajá. En esta cajita, en su frontera, todos los vectores están apuntando hacia adentro, ¿se dan cuenta? Pero todavía no podemos aplicar el teorema de Poincaré-Bendixson porque hay, o sea, nosotros hasta ahorita sabemos y calculamos que hay un punto fijo dentro de la caja en la intersección de las nuclinas. Lo que nosotros necesitamos para aplicar el teorema de Poincaré-Bendixson es que el punto fijo resulte ser repulsor. Solo así vamos a poder nosotros ocupar el teorema de Poincaré-Bendixson a esta cajita y podríamos eliminar el punto fijo. A lo que me refiero es que tenemos que ver en qué condiciones, si es que las hay, el punto fijo es repulsor. Si es repulsor, recuerden que bajo las condiciones del teorema de Poincaré-Bendixson es que yo no debo de tener ningún punto fijo, y para yo poder afirmar que hay un ciclo límite, una órbita periódica, las soluciones a esa órbita periódica deben de, con el tiempo, acercarse a esa órbita periódica, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio que está adentro no debería de ser estable, tiene que ser inestable para yo garantizar que exista esta órbita periódica. Ajá. Por ello, entonces, como repitiendo un poco esto, lo voy a escribir. Entonces aquí está escrito lo que hace un momento mencioné. Entonces tenemos que ver en qué condiciones el punto fijo es repulsor para que yo pueda asegurar una órbita periódica. Este es un ejemplo de, bueno, sigamos con el tema de bifurcaciones de Hopf. Entonces, una de las aplicaciones de bifurcación de Hopf. Lo que podríamos ver es si tenemos una bifurcación subcrítica o supercrítica. Pero en cualquiera de las dos necesitamos hablar de un ciclo límite, entonces sí necesitamos trabajar ciertas condiciones. Ahora bien, para continuar, nosotros debemos de calcular la matriz jacobiana. En el punto de equilibrio X estrellita, Y estrellita. Vamos a, bueno, sí, es un poco tardado. Aquí yo ya se las voy a dar. Así. Por la matriz 3X estrellita que va al cuadrado menos 5. Y aquí va a ser 2B X estrellita. Acá quedamos así, al cuadrado también. Menos 4X estrellita. Menos B X estrellita. Por ejemplo, la primera ecuación. Recuerden que, bueno, en la primera ecuación, aquí tenemos que es x' igual a menos x menos 4xy entre 1 más x, no, 1 más x al cuadrado, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran calcular la primera derivada de esto, recuerden la matriz jacobiana. Bueno, la primera sería la parcial de la primera ecuación respecto de x, ¿no?
Entonces, ese es el que ahorita voy a tocar. Directamente, la primera derivada sería, respecto de x es menos 1, menos, y luego va a ser del 4xy entre 1 más x al cuadrado, es la derivada del primero, que es 4y, por el segundo, menos la derivada del segundo por el primero, tal cual, entre, y sería 1 más x al cuadrado, pero ese a su vez se va a elevar al cuadrado, no nada más por aplicar la regla de la división, ¿no? Derivada de la división de funciones. Ay. Entonces, si solamente hago el cálculo, digamos, para el primero, ya escribí hace ratito la... Voy a hacer como ejemplo solo el de la primera, el primer coeficiente de la matriz jacobiana. Y así sucesivamente tendría que ser con los otros coeficientes. Bueno, sí, el coeficiente. Entonces, por ejemplo, tendríamos que era menos 1 menos 4y por 1 más x al cuadrado, menos 2x, 4xy, y solamente era dividir esto entre 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Si nosotros descomponemos donde está el numerador, vamos a tener, bueno, aquí voy a dejar el menos 1. Y bueno, voy a recomodar un poquito. Y pues tendría, aquí voy a poner, este menos lo voy a distribuir en la fracción. Entonces tendría aquí un más. Y luego pues menos con menos se va a volver un 8x al cuadrado por y. Y estos quedan positivos, se vuelven negativos. Entonces ya distribuyendo es menos 4y menos 4x al cuadrado y entre pues el denominador, que a ese no le hicimos nada. A su vez, pues 8x al cuadrado y por y menos 4x al cuadrado por y, pues me va a dar 4x cuadrado y menos 4y, y eso se divide entre el binomio que ya teníamos. Aquí es y. Bueno, este es y. De ahí, si se dan cuenta, podríamos nosotros asociar el 4y no, todo está bien. Sí. Entonces, no, sí, todo está bien. De ahí, de aquí donde me quedé, lo que conviene es sí asociar directamente el 4y y quedarnos con que es 4y por x al cuadrado menos 1 entre 1 más x estrellita al cuadrado y al cuadrado. Aquí es donde nos conviene ocupar
que ya sabemos cuánto vale y, que era 1 más x estrellita al cuadrado. Aquí es donde lo vamos a utilizar. Fuera de ahí, entonces solamente tendríamos un menos 1 más, y bueno, si sustituimos, en el numerador tendríamos entonces un binomio 1 más x estrellita al cuadrado, y en el denominador tenemos ese mismo binomio elevado al cuadrado. Entonces directamente se va a ir, digamos, una potencia. Este y, ya sustituido, se va a ir con una de las potencias del denominador, y solamente nos quedaríamos con 4 por x estrellita al cuadrado menos 1 entre 1 más x estrellita al cuadrado. Noten que eso es lo que va a ocurrir en los otros coeficientes de la matriz jacobiana, porque vamos a terminar trabajando con esta expresión de y1 más x estrellita al cuadrado para poder simplificar aún más los términos, ¿sí? Ya una vez que llegamos hasta este punto, ya solamente tendríamos que desarrollar. Aquí, pues, directamente ya de ese desarrollo les va a quedar menos 5 más 3 x estrellita al cuadrado entre 1 más x estrellita al cuadrado. Ajá. O sea, este menos 1, pues vamos a trabajar el común denominador como todo lo que está en el denominador de 1 más x estrellita al cuadrado, y ya nada más desarrollando esos términos nos va a quedar este menos 5 más 3x estrellita al cuadrado entre 1 más x estrellita al cuadrado, que a fin de cuentas es quedarse con, si se dan cuenta, este elemento. En todos van a notar que se van a ir dividiendo entre 1 más x estrellita al cuadrado. Entonces, ahí lo único que va a convenir es que factoricen ese denominador, por eso está fuera de la matriz, y en los numeradores va a quedar lo que está dentro de la matriz. Por ejemplo, aquí ya queda 3x estrellita al cuadrado menos 5, y así va a ser en todos los demás. Entonces, la matriz jacobiana así se calcula en el punto de equilibrio. Y entonces, pues ahora sí tenemos que trabajar con nuestras herramientas. Aquí podemos calcular cuáles son tanto la traza como el determinante y ver cuál es el signo, ¿no? De entrada, por ejemplo, bueno, la traza es 3x estrellita al cuadrado menos 5 menos bx estrellita entre, ¿sí me cabe? Creo que sí. 1 más y luego elevar, bueno, x estrellita al cuadrado. De aquí no podemos decir todavía nada. Eso es lo que tenemos en la traza. Y en el determinante tendríamos 5. Bueno, si quieren hacer bien el desarrollo del determinante. Bueno, el desarrollo es del determinante. Y ¿qué es lo que falta? Bueno, en el denominador, acuérdense que aquí tenemos 1 entre 1 más x estrellita al cuadrado. Entonces, cuando se multiplican, los elementos, al final tenemos el cuadrado. ¿Qué ocurre cuando, pues, aquí ya tenemos este desarrollo? Y tendrías 8bx estrellita al cubo menos 3bx estrellita al cubo. Eso nos da, tendríamos 5bx estrellita más 5bx estrellita al cubo. Ajá. Pero lo que ahí yo recomiendo, pues, es asociar el 5bx estrellita
Y entonces les va a quedar aquí un 1. Y aquí va a ser bx estrellita. Ah, no. Solamente les va a quedar x estrellita al cuadrado, ¿no? Que dividirían entre 1 más x estrellita al cuadrado y a su vez al cuadrado. Entonces, como ya vimos, tenemos igual otra potencia aquí. Y ya solo el determinante queda como 5bx estrellita entre 1 más x al cuadrado, x estrellita, perdón, al cuadrado, y ese sería todo el determinante. Entonces, de aquí solamente tenemos que observar qué signo puede tener el determinante. El signo, lo voy a reescribir nuevamente, pero si ustedes recuerden cómo es el signo de b al cuadrado. Entonces, como b es positivo y x estrellita, ¿quién era? A entre 5. Mayor que 0, ¿por qué? Porque también aquí A dijimos que era positiva, entonces todo el determinante es positivo. Entonces, dado que tenemos esta situación, el punto fijo lo podemos decir que no será un nodo silla. El punto fijo o el punto de equilibrio no será un punto silla. Entonces, bueno, ¿cuándo va a ocurrir que el punto de equilibrio sea repulsor? Eso se lo debemos siempre y cuando la traza sea positiva, porque así la parte real de los valores propios pues directamente sería positiva y entonces tendríamos un punto de equilibrio repulsor, ¿no? Pero eso ocurre siempre que, si es positiva, vamos a ver rápidamente cuál es el parámetro cuando o sea, se supone que eso ocurre cuando B, bueno, es a lo que vamos a llegar. O sea, si la traza es positiva, vamos a tener esta relación, ¿vale? Pero para que ustedes vean por qué salió esta relación, directamente veamos en qué momento de la vida es cuando nuestra traza se anula. Se hace 0. Para ya poder decir cuándo es positiva y cuándo es negativa. Entonces, la traza se anula si y solo si teníamos que era 3 y ya voy a sustituir donde aparecía X estrellita. Entonces voy a poner 3 A entre B al cuadrado menos 5 menos B por A entre 5. Se supone que tengo que ver el momento en el cual la traza se anula y eso lo vamos a hacer ya una vez que desarrollemos dijimos que aquí lo que nos conviene o que pues es ver cuándo varía B. Entonces ahí podría ser que esto ocurra si solo si vamos a despejar a B.
¿Ok? Entonces, con dos parámetros, aquí sí conviene que nosotros les digamos a quién queremos que varíen. Aquí es mucho más fácil nosotros ver para B, porque directamente podríamos tener aquí el despeje, y B tendría que ser igual a 3. Este que está multiplicando A entre 5 va a pasar de este lado como 5 entre A. Lo que nos da 3, 5, 5. Aquí queda este con este y... Bueno, uno de los 5 no se va. Tendríamos 5 al cuadrado, entonces realmente se va solamente una de las potencias. Y tendríamos 3A entre 5. Entre 5 menos 25 entre A. Entonces digamos que este es el parámetro de bifurcación. En este momento es cuando nuestra traza se va a anular. ¿Ok? Entonces aquí debería ser el parámetro de bifurcación. Para nuestro modelo. Y cuando 2 se cumple, bueno, en este caso aquí voy a poner no. Así. De aquí obtuve el parámetro de bifurcación. 3A entre 5 menos 25A, ¿no? Entonces, eso es cuando la traza se anula, o sea, traza es igual a 0. Entonces, si yo digo que la traza debe de ser positiva, entonces ¿qué debe ocurrir? Que pues va a ser mucho más grande. Bueno, aquí, por ejemplo, pongan B. Ajá, pero en realidad este es el momento. Entonces, lo que yo tenga en B tiene que ser más pequeñito que este parámetro de bifurcación. Y por ello, entonces, siempre que se cumpla esta condición, el punto fijo es repulsor. Entonces, si se cumple, voy a poner pues, estrellita. Bueno, hay muchas estrellitas. Gato, si se cumple gato, se cumple el teorema de Poincaré-Bendixson, que es el que estábamos tratando de que todo encajara, ya que implica la existencia de una órbita cerrada. De una órbita cerrada en algún lugar de la caja. ¿Ok? Una vez que yo ya aseguré la existencia de la órbita periódica, entonces puedo ver cuál es el tipo de bifurcación que estoy obteniendo. En este caso, los resultados indican que cuando yo estoy pasando a través del parámetro de bifurcación a B, primero B, digamos que va a disminuir, y pasa a través de BC, el punto crítico está cambiando. ¿Ok? Pues aún me falta una condición, ¿no? Porque quiero saber qué tipo de acuerdo a los valores propios, qué es lo que yo debería tener. Por ejemplo, si les digo que estamos trabajando con bifurcación de Hopf, entonces lo que yo debo de tener al principio, digamos, en mi escenario, es un punto crítico que fuera a lo mejor al principio estable,
y después de que paso el parámetro de bifurcación, pierde esa estabilidad, entonces queda mejor así, el punto crítico, y ya las soluciones se alejan de él para ir o encontrarse con una órbita periódica, ¿no? Entonces, en ese caso sí tendríamos una bifurcación supercrítica, por ejemplo. Entonces, aquí lo que nos conviene, pues en principio, yo debo de tener un foco estable, ¿no? Entonces, que coincide, ¿no? Porque nosotros, si nosotros empezamos justo con valores que están... Entonces, si yo cubro que mis valores para B fueran mucho más grandes que en este caso el parámetro de bifurcación, entonces ahí yo voy a tener trayectorias que giran, bueno, quisiera trayectorias que giraran en forma de espiral, pero entonces aún me falta trabajar con cómo debía de ser el discriminante, ¿no? De nuestros valores propios. Yo quiero que empecemos con, bueno, se supone que primero debería tener una espiral estable y luego una espiral inestable para que yo tenga este cambio en donde se encuentre después de pasar el parámetro de bifurcación con el ciclo límite. Entonces, para eso, yo debo tener, en principio, que si yo quiero un foco estable, necesito que la traza sea negativa. Eso solamente ocurre si justo ocurre esta relación, ¿sí? Si ocurre eso, entonces nuestra traza es negativa, pero también, si quiero un foco estable, necesito que el discriminante forzosamente tenga que ser negativo, ¿no? Para que entonces los valores propios yo pueda obtener que son foco, bueno, en este caso el punto de equilibrio X estrellita, coma estrellita, sea un foco estable. Estable. Recuerden que el discriminante es positivo, que diga el determinante es positivo. Entonces, si eso ocurre, voy a tener el escenario de un foco estable. Paso el parámetro de bifurcación B sub S, no, B sub C. ¿Y qué ocurre, no? Cuando B es más grande, B es más chiquita que B sub C, tengo el caso en que la traza es positiva y bajo la misma cláusula en donde el discriminante también sea negativo, entonces también tendré el caso de focos, pero por el signo de la traza tendría un foco inestable en ese punto crítico. Entonces eso lo voy a resumir con dos imágenes, porque tenemos el caso entonces de una bifurcación de Hopf supercrítica. Esa recuerden que, bueno, eso se dio por la naturaleza de nuestro sistema. Nosotros requerimos que en algún momento esté surgiendo un ciclo límite y también tenemos que ver qué hay antes del escenario, es decir, qué hay cuando estoy antes del parámetro de bifurcación, en el parámetro de bifurcación y qué pasa cuando me encuentro en el momento después del parámetro de bifurcación. Si antes yo estoy contemplando que tengo por ejemplo, un foco estable,
aquí como se está en el siguiente elemento, que es cuando me encuentro en el parámetro de bifurcación, si yo encuentro que la traza aquí efectivamente se anula, aquí empezarían el tema de trabajar con centros, ¿recuerdan? Y cuando yo me atravieso este parámetro de bifurcación y ahora me encuentro con que este punto crítico, esto es todo para el punto crítico que esté trabajando. Es un foco inestable y además en ese caso demuestro que existe una órbita periódica o un ciclo límite, puede ser órbitas periódicas, pero mejor decir que si yo encuentro un ciclo límite, de acuerdo a ese esquema, entonces estoy trabajando el caso de una bifurcación supercrítica. Entonces, aquí voy a colocar dos imágenes. Entonces aquí está el comportamiento del escenario donde estoy antes del parámetro de bifurcación y una vez que atravieso el parámetro de bifurcación, donde ocurre el ciclo límite, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta el valor A igual a 10, el parámetro de bifurcación ahí va a ser de 3.5. Y entonces tendría en el primer escenario directamente, por eso acá están los valores, con A igual a 10, un valor B igual a 4, que no es el de bifurcación. Y ahí me doy por entrada de que estoy encontrándome con que el punto crítico X estrellita, estrellita, Y estrellita es un punto, es un foco estable, ¿sí? Y cuando en cambio estoy con los valores de A igual a 10 y B igual a 2, tomen en cuenta que aquí sí se está efectuando que B tenga que ser mayor que B sub C. Y acá de este lado es B sub C, que tiene que ser más pequeñita que B. No, más grande. ¿Por qué? Pues porque 3.5 es más grande en el segundo escenario que 2 y porque el 4 es más grande que el 3.5, que es el parámetro de bifurcación. ¿Ok? Ya el diagrama de bifurcación es el que ahorita voy a poner, que es este. Ahorita va a estar cargando. Entonces la bifurcación es súper crítica porque después de que el punto de equilibrio pierde la estabilidad, lo va a rodear un ciclo límite, ¿vale? Este es el caso del diagrama, cómo se están comportando los parámetros. Y lo importante de este diagrama de estabilidad es que el límite, o sea, este límite que yo estoy poniendo con azul, es el límite entre las dos regiones se da por el parámetro de bifurcación. En ese caso, por 3A entre 5, perdón, menos 25 entre A. Ajá. Este espacio donde se encuentra cuando decimos que es estable el punto fijo, se deja en blanco y mientras que se sombrea la parte donde estamos hablando del ciclo límite que es estable. Debe estar más sombreada, pero así se pone. Entonces, dependiendo de los valores que nosotros coloquemos, justo arriba de esos valores vamos a tener el punto fijo y abajo de esos valores tendríamos el caso, o sea, cuando se está cumpliendo que B es más chiquita que B sub C o que B es más grande que B sub C. Y ya por último nos piden, por ejemplo, en el ejemplo, que nosotros calculemos el periodo del ciclo límite. Entonces, solamente para recordarles,
por si llegara a venir en parcial. Eso solamente tiene que recordar que la frecuencia se aproxima por la parte imaginaria de los valores propios de la bifurcación. Recuerden los valores propios, entonces serán resolver el polinomio. Y nosotros ya teníamos ciertos resultados, ¿no? Porque en principio, cuando nos encontramos, o sea, si nosotros buscamos el momento en donde los valores propios solamente tienen una parte imaginaria, entonces estamos diciendo que es donde la traza se anula. Entonces necesitamos que la traza se anule y también, por supuesto, que el determinante sea positivo. Aquí estamos colocados en el parámetro de bifurcación. Solo en esos casos, entonces, pues sí, nuestros valores propios van a ser puros, imaginarios puros. Recuerden que eso da porque es como tener más menos la raíz cuadrada de menos 4 veces el determinante entre 2. ¿Ok? Si lo hacen con plano determinante, plano de traza determinante, podría ser así. Entonces, lo que sí es importante es que aquí con eso nos quedan los imaginarios que son puros. Pero recuerden quién es el periodo de nuestro ciclo límite. Recuerden que es 2pi entre la frecuencia. Entonces, aquí todavía nos está faltando. Como nos encontramos en el parámetro de bifurcación, ¿cómo queda el determinante? Ya calculando. Calculando sería, nada más revisen atrás, es el determinante 5bc por x estrellita entre 1 más x estrellita al cuadrado, ¿vale? Como estamos en el parámetro de bifurcación, aquí ya lo que deben de trabajar es cuál era, si estoy en el momento del parámetro de bifurcación, aquí donde aparece b voy a sustituir b sub c. Por eso aquí voy a tener 5 por 3a entre 5 menos 25 entre a. Y ya sustituyo x estrellita también. 1 más a entre 5 al cuadrado. Que es como poner 15 al cuadrado menos 625, ya su desarrollo, entre a cuadrado más 25. Y ya que obtuve eso, ¿cómo queda entonces la frecuencia? La frecuencia es igual al raíz cuadrada del determinante. En este caso, que es igual a tener 15a al cuadrado menos 625 entre a al cuadrado más 25. Y eso es su raíz cuadrada. Esa es la de la frecuencia. Entonces ya cuando estamos queriendo calcular el periodo, que es 2pi entre la frecuencia, bueno, con la relación de arriba es como si tuviera 2pi. Y si yo divido la frecuencia, entonces aquí tendría que poner entre y lo que acabo de obtener para la frecuencia. Pero solamente voy a intercambiar por la ley de sándwich como ya quedarían. Quedaría a al cuadrado más 25
lo que estaba en denominador va a pasar como numerador. Y lo que estaba en numerador pasa como denominador. Entonces ahí voy a tener 15 al cuadrado menos 625. Y a todo eso sacarle la raíz cuadrada. El periodo se va a obtener cuando el otro parámetro, que en este caso es A, yo hago que tienda a infinito y veo entonces a t a dónde está tendiendo, ¿no? En este caso tiende a 2pi entre la raíz cuadrada de 15. ¿Por qué? Porque cuando tiendo a infinito, en el numerador tengo a cuadrado, ¿no? Y entonces, pues cuando yo tiendo infinito a está convergiendo esto a aquí. Aquí está. Está convergiendo a 2pi entre la raíz de 15, porque aquí en este caso, recuerden que aquí está elevado a la raíz. ¿No? Entonces en el numerador está convergiendo a cuadrada pues a 1. Y en el denominador sería a 15. Entonces sería la raíz cuadrada de un quinceavo, ¿no? A fin de cuentas es poner 2pi entre raíz de 15. Y ese sería el periodo de nuestro ciclo límite que nos pidieron.